aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos va a ser fusilado de inmediato. De 1973 a 1991, Chile fue parte de un proceso denominado dictadura, de la cual fueron parte la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada y Carabineros de Chile. Paralelamente, sucedieron sistemáticas violaciones de los derechos humanos, dejando profundas secuelas en la sociedad chilena. La dictadura fue llevada a cabo con el fin de sacar del mando al, en esos momentos, presidente Salvador Allende, quien en su gobierno pretendía realizar una lenta transición al socialismo. En el periodo de dictadura se terminó con la reforma agraria y se privatizaron numerosas empresas estatales importantes, aunque la Corporación del Cobre Codelco siguió en manos del Estado. Por otra parte, los gastos en infraestructura como la construcción de viviendas, trenes y todo medio de transporte se vieron notoriamente disminuidos en comparación a años atrás. Aumentaron los gastos en defensa, sueldos de las Fuerzas Armadas y servicios secretos, con los que se vieron ampliamente beneficiados. El marco legal que rige en nuestro país actualmente es la Constitución de 1980, promulgada durante el régimen militar que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. Fue creada por el general Augusto Pinochet Ugarte. El 11 de septiembre de 1980, el nuevo texto constitucional fue aprobado por una amplia mayoría de chilenos, aunque el plebiscito se realizó sin registros electorales, sin acceso a la oposición, a los medios de comunicación y sin ningún tipo de control de acto. El 11 de septiembre del año 1973 ocurrió en Chile el famoso golpe de Estado, encabezado por Augusto Pinochet, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Chile, conformadas por la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, el Ejército de Chile, en conjunto con Carabineros de Chile, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende Goze. El presidente Allende asumió la presidencia en el año 1970. Fue una elección democrática donde toda la gente votó por él, él salió por mayoría absoluta de los votos. El gobierno de él se caracterizó por ser reformista. Fue una crisis política que provocó un desorden social. Solamente fue por los lazos que tenía con los gobiernos de Cuba y tan influenciado por el marxismo. Hace ya antes de que Allende llegara a la presidencia, existía la posibilidad de realizar un golpe de Estado en Chile. Y este golpe de Estado contaba con la ayuda económica de Estados Unidos, que influían en grupos opositores al de Allende. El 11 de septiembre lograron controlar la gran parte del país y pedían la renuncia del presidente Allende, quien se encontraba en el Palacio de la Moneda. Tras el bombardeo, Allende se suicidó. Este golpe marcó el fin del gobierno de Unidad Popular, con el comienzo de una dictadura cívico-militar que llegó hasta el año 1990. Este periodo fue marcado por la violación de derechos humanos, por la limitación de la libertad de expresión, por la negación de distintos partidos políticos impuestos y el cierre del Congreso Nacional. Bueno, fue un total abuso de los derechos humanos. La dictadura nunca es buena. Hay procesos que influyen en la conducta de la gente, en la personalidad. Desde el punto de vista que me tocó vivir, hubo mucha gente muerta por pensar distinto, entonces eso atenta contra los derechos humanos. Volver a los 17 es un libro de Óscar Contardo, en donde se relatan las historias de personas que vivieron en el periodo de la dictadura en Chile, desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo de derecha o izquierda. En este libro se pueden mostrar las distintas realidades en comparación a la actualidad y en los momentos del periodo contextualizado. En Chile se tienen presentes los derechos a las personas, pero hubo un periodo en el cual estos fueron violados. Terror.
Sería una de las palabras: el terror, miseria, y mucha desazón en la gente. Este periodo es uno de los que se caracterizó por las torturas y violaciones de los derechos humanos que pasaron en el periodo. La cifra de víctimas directas a violaciones de los derechos humanos en Chile sería de 35.000 personas, en las cuales más de 20.000 fueron torturados, más de 3.000 muertas y más de 1.000 personas siguen desaparecidas, además de los exiliados, y sin contar en estas cifras la violación de libre expresión y libre pensamiento. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas. Estuvimos 3 días encerrados y después nos dieron como el permiso para que la gente empezara a salir a hacer sus compras. Y yo viviendo muy cerca del río Mapocho, alguien nos dijo que fuéramos a mirar para que viéramos el cuadro que había, y ver ese cuadro donde había mucha gente muerta, mucha gente que le faltaban sus brazos, los ojos, las piernas estaban mutiladas enteros porque lo habían baleado hasta hacerlos tiras. Yo creo que fue el impacto más grande, en donde sí lo he vivido toda una vida, y es como que siempre lo he tenido como muy presente. En esta época hubieron muchas familias que quedaron en la miseria. En lo económico yo creo que fue mucho, porque empezaron los despidos en los trabajos. Habían trabajos muy miserables como el pez y el pop, que eran trabajos miserables, donde la gente se empezó a poner alcohólica, drogadicta, porque se les pagaba un bajo sueldo, que no era un sueldo tampoco, porque era una plata que francamente ni siquiera servía para comer. Por el hecho de apoyar y pensar con ideas socialistas, fueron despedidos de sus trabajos y escapar escondiéndose para no ser exiliados, torturados o incluso fusilados. Yo creo que lo único bueno que pudo haber sido es que había, a lo mejor, no había tanto ladrón, no había tanta delincuencia, pero no había tanta delincuencia por el hecho de que la gente también le daba temor salir a las calles. Por eso yo creo que no había tanta delincuencia. Es lo que yo puedo rescatar, pero de lo demás yo creo que a nosotros los dejó más penumbras que hechos buenos. Si actualmente estuviéramos viviendo una dictadura en Chile, los jóvenes estaríamos mucho más conscientes en la forma de cómo reaccionar y tomar las decisiones pertinentes, pensando en las posibles consecuencias que estas podrían traer a ella y a sus seres queridos. Porque en nuestro país ya pasamos por un periodo dictatorial en el cual no se tomaron las mejores decisiones y por lo tanto pensaríamos mucho más las cosas antes de llevarlas a cabo. Por otro lado, también los jóvenes seríamos más rebeldes a la hora de intentar un cambio en la situación. Porque obviamente sería una dictadura en la cual existe un enfrentamiento de opiniones y de ideologías entre cada persona. Frente a esto, la juventud de hoy en día comparte sus opiniones y llegan a un acuerdo, como la dictadura de hoy día no lo fue. Hoy en día la actualidad, si fuera vivida actualmente, las opiniones de cada uno se respetarían y llegarían a un acuerdo en el cual no se dañarían los derechos humanos. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo
líbranos de aquel